Brevemente, Sisteplan, bueno, somos una empresa que fue fundada en el año 84, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, y sorprendentemente seguimos funcionando, pero bueno. Entonces, bueno, llevamos más de 25 años ya en este negocio, ¿no? La empresa se creó en Bilbao y nuestra central, que veis ahí, está en Bilbao, ahí es donde tenemos todo el I+D, el call center para Europa, etcétera. Y actualmente disponemos de delegaciones en Tres Cantos para la cobertura de este área, en Sant Cugat y en Sevilla. Fuera, iniciamos hace bastantes años un proceso de internacionalización, pues que ha concluido con que tenemos ahora empresas filiales operativas, pues en México, Sisteplan México, que está en Querétaro. Si conocéis México es, 200 kilómetros así al norte del DF. Tenemos otra filial en Brasil, que es Sisteplan Brasil, que la oficina central está en Sao Paulo, y luego hay una oficina en Sisteplan de China, que la central está en Shanghái. ¿Qué hacemos? Somos una ingeniería industrial. Nos dedicamos a prestar servicios de mejora de productividad y organización en plantas, en clientes industriales principalmente. ¿En qué ámbitos? Pues aplicamos el modelo de Lean Manufacturing como paradigma de la mejora de gestión en planta en todos los ámbitos, desde el punto de vista físico, que a veces nos lleva a la construcción de nuevas plantas o rediseño de layouts para obtener un flujo tenso o determinadas automatizaciones, etcétera. En el ámbito organizativo, formando, capacitando y creando equipos eficientes de mejora, etcétera. Y en el ámbito de sistemas de información como soporte a la gestión en planta y a los procesos Lean en planta. Bien, disponemos de metodologías, organización Lean y de dos sistemas de información, Captor y Prisma, que uno se encarga de la gestión de producción en planta y el otro de la gestión de mantenimiento, que fabricamos nosotros. Eso sí, tradicionalmente Sisteplan, desde el primer momento, desde el año 84, invertimos mucho en I+D para tener productos propios, que nos permitan implantarlos en nuestros clientes, nosotros mismos o tercero como tal. Bueno, ¿qué es Faes Farma? Bueno, Faes Farma es uno de los principales, o por lo menos históricamente, de los grupos farmacéuticos más relevantes que hay en España, ¿no? Bueno, tienen, como veis, hay más de 70 y pico años de historia. En la actualidad estarán en el entorno de, entre 800 y 1000 personas, que ya sabéis que con estos tiempos revueltos pues varían bastante, ¿no?, las estimaciones de recursos humanos de las empresas, y tienen varias plantas productivas, La central está ubicada, la central aquí en España está ubicada en la central productiva cerca de Bilbao, y luego tienen pues empresas en otros puntos de España, en lo que veis ahí, Laboratorios Vitoria, que es una empresa portuguesa, que está ubicada en Amadora, si conocéis, muy cerquita de Lisboa como tal, ¿vale? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con Faes Farma en el ámbito de lo que os voy a comentar ahora en torno al año 2008-2009. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos lo que, en muchas empresas ocurre, y en concreto supongo que aquí, algunos de los que estáis aquí sois del ámbito farmacéutico. Yo siempre digo que las empresas del sector farmacéutico mezclan como dos espíritus en la misma empresa, ¿no? Mezclan un espíritu científico, que es el espíritu del medicamento, del principio del I+D sobre el medicamento, de la patente, de los controles, auditoría, de la sanidad, etcétera, y mezclan un espíritu productivo, porque además hay que hacer todo eso de una forma eficaz, productiva y ganando dinero, con lo cual, encima de todo este tipo de empresas, que durante muchos años un factor fundamental de su rentabilidad ha sido la propia patente, la propia imagen de marca, al estar entrando ahora en aspectos del genérico, el producto blanco, vamos a llamar, de farmacia, pues se ven sometidos a una presión de coste importantísima. De hecho, durante el año pasado y otros años han sufrido si estáis aquí de la industria farmacéutica, lo sabéis mejor que yo, por temas de decretazo, reducciones en los precios de venta a la administración, por decreto ley, ¿no? Con lo cual, pues tienes que ajustar tu estructura productiva para que seguir siendo rentable, ¿no? ¿Qué nos encontramos en Faes Farma? Pues nos encontramos una empresa razonablemente bien gestionada, pero sin procedimientos estructurados ni de mejora, ni de medida, ni de información en planta. Básicamente la información se registraba en base a unas partes de papel que buenamente y con la buena voluntad de las personas que participaban en la empresa se construían por aplicaciones periféricas, una serie de Excel, Access, todo este tipo de cosas, pues una serie de indicadores que, entre comillas, les permitían pues tratar de identificar dónde podían mejorar como tal. Ausencia de equipos organizativos de gestión de esta información y un esfuerzo administrativo tremendo para generar algún tipo de cuadro de mando, de indicador, algo que permitiera tomar algún tipo de decisión. Elaboramos un diagnóstico, evidentemente de consenso con la empresa,
Y bueno, pues detectamos varios aspectos, varias oportunidades de mejora dentro de la gestión de la compañía. Por una parte, la mejora del sistema de información. Bueno, realmente más que la mejora, la construcción del sistema de información. Ellos disponen de un ERP que es SAP, pero que básicamente está centrado en los aspectos contables, comerciales, costes, lo que es el control de gestión, pero no existe una aplicación estructurada en el ámbito de producción y de mantenimiento que permita obtener alguna información y gestionar eficazmente la planta productiva. La organización que existe es una organización, vamos a llamarla tradicional de producción, una dirección técnica, departamentos, etcétera, pero no existe nada estructurado, orientado específicamente a la mejora de planta, al Lean Manufacturing o a la mejora de productividad en planta. Con lo cual, otra de las áreas que salen claramente es que hay que construir una organización enfocada en la mejora como tal. Y por último, con todo esto, ¿para qué? Bueno, pues para mejorar la productividad, que es el principal problema que ellos tienen. Hay problemas de trazabilidad que tienen razonablemente bien resueltos, pero hay un problema de productividad pues no resuelto. Necesitan incrementar su margen o disminuir su coste y bueno, pues no saben cómo hacerlo. Con lo cual, básicamente el proyecto se plantea en 4 escenarios básicos. Primero, implantar un sistema de medida. Es decir, antes de empezar a hacer nada, decidimos que hay que medir. Hay que tener indicadores tangibles de qué está pasando en planta, fiables, en tiempo real y que permitan, por una parte, identificar dónde están los grandes sacos de pérdidas y si las acciones de mejora que estamos haciendo, evidentemente, mejoran esos indicadores o no. Al final, en esto del Lean Manufacturing, entiendo que como casi todo en la vida, lo que no se mide no se mejora. Eso es un axioma claro. Es más, lo que no se mide no se mejora. Además, sin medir, mis acciones de mejora se toman con un componente subjetivo intuitivo, que puede que esté acertado, puede que no. Y además, una acción de mejora es imposible saber si supuestamente está obteniendo un beneficio para la empresa, porque como voy a seguir midiendo subjetivamente el resultado sobre el que afecta, pues probablemente nunca pueda llegar a saber si aquello ha sido efectivo o no. El segundo paso que decidimos es, una vez que tengamos alguna herramienta que nos permita medir con precisión qué está ocurriendo en la planta, tenemos que cambiar cómo piensa la organización, tenemos que provocar un cambio cultural, es decir, nuestras personas se tienen que acostumbrar a tomar acciones en base al análisis de datos, no en base un poco a subjetividades, intuiciones, yo creo que, me parece que, esto para mucho, para poco, voy rápido, voy lento, o tengo muy buena calidad o mala calidad, con lo cual decidimos que el segundo paso, que puede ir trabajando en paralelo con el primero, es entrenar a la organización en una sistemática de análisis y de toma de decisiones. Tercer paso, crear ya una organización perfectamente estructurada, beligerante de forma sistemática contra las pérdidas de productividad. Pérdidas de productividad medidas por indicadores. Y el cuarto paso que decidimos hacer es empezar a involucrar a otras áreas colaterales que puede que no estén directamente involucradas con los equipos de producción, pero que evidentemente tienen bastante influencia en los mismos. Mantenimiento, compra, supply chain, etc. Ese es el marco en el que decidimos empezar a trabajar en su momento con Faes Farma. La primera parte, decidimos implantar Captor, el sistema MES de Systemplan, con un objetivo clarísimo, es decir, medir y crear una cultura de análisis y toma de decisiones en base a indicadores medidos en planta. Se marcan una serie de objetivos, que son los que veis en esa transparencia, pero básicamente es información fiable y en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en la planta. Evidentemente, eliminar, un proyecto de mejora Lean Manufacturing básicamente se centra en no trabajar las áreas de valor, pero sino reducir las áreas de no valor. Entonces, un proyecto Lean Manufacturing tiene que ser Lean en sí mismo y tiene que eliminar la propia burocracia que genera. Entonces, otro elemento que se introduce como objetivo dentro de lo que queremos hacer en Faes Farma es eliminar todo tipo de papel, burocracias, procesos administrativos de cálculos, etcétera. Importantísimo, ¿para qué? Para poder establecer, y esto es clave, un proceso inicial, una apuesta a cero, es decir, dónde estoy ahora medido de forma objetiva, para luego poderme plantear un objetivo de mejora y trabajar contra él, ¿vale? Eso es lo que decidimos hacer. Implantamos, Captor es un sistema bastante amplio, pero implantamos algunas de las funcionalidades más relevantes del sistema ajustadas a lo que necesitaba en aquel momento Faes Farma. Se implanta toda la parte de control de planta, es decir, la información es necesario analizarla arriba, pero tiene que fluir abajo, tiene que estar hilvanado lo que está ocurriendo en la planta con mis entornos de decisión. Para control de operarios, control de productividad, control de máquina, recogida de señales máquina, etcétera.
Empezamos también, luego se extiende a toda la planta, pero decidimos empezar por las líneas de acondicionado, a las cuales, bueno, pues son toda la parte de envasado, etcétera, en el ámbito de farmacia, y decidimos, pues bueno, conectar las líneas directamente al sistema y la información en tiempo real que nos las ofrecen, transformarla en indicadores. Empezamos a trabajar la parte de mantenimiento, aunque decidimos dejarla para un segundo plano. ¿Por qué? Porque, y esto lo tiene muy claro Faes Farma, decide que no quiere abordar la mejora de ningún área que no tenga soportada su gestión bajo un sistema de información. En aquel momento mantenimiento todavía no tiene un sistema de información, entonces decidimos contemplar mantenimiento, pero todavía no atacar la posibilidad de optimización de la capacidad productiva mediante la mejora en la gestión de mantenimiento. Gestión en tiempo real, clave. Con toda esa información que estamos recogiendo, se trata de presentar indicadores y cuadros de mando a cualquier nivel que nos permitan identificar dónde está la situación y proponer mejoras. Luego os explicaré un poco el modelo de gestión que se realizó en el ámbito de FAS. Y luego lo que veis de la parte de gestión de conocimiento básicamente es la gestión por excepción. Es decir, a veces estamos acostumbrados que nuestras plantas productivas son una especie de, estén informatizadas o no informatizadas, son una especie de ente pasivo al que de vez en cuando le pregunto cómo está, o lo miro, o tengo un cuadro de mando, lo que sea. Y la planta en sí mismo es un ente vivo, que puede detectar si está funcionando bien, si está funcionando mal, y en estas situaciones llamar la atención del gestor para que intervenga. Con lo cual implementamos esa parte que básicamente son módulos de disparo y gestión por eventos, es decir, que identifiquen si todo va según lo previsto o no, y en base a eso llamen a la intervención de los equipos gestores de la planta, ¿vale? El proyecto en el ámbito de Captor se implementa como veis ahí, es decir, primero se define el modelo de gestión para toda la planta, se define con qué KPIs vamos a gestionar e identificar las posibles áreas de mejora y se define también el modelo Lean Manufacturing, el modelo organizativo alrededor de ese sistema de gestión. Esto se define para toda la planta, pero evidentemente la implantación se inicia en una línea piloto. ¿Por qué? Porque organizativamente un proyecto de información y un proyecto de gestión Lean Manufacturing tiene que ser absorbido adecuadamente por la organización, con lo cual decidimos empezar en una serie de líneas pilotos para después proceder a un rollout en el resto de la planta, que es lo que hicimos en la fase 3 que veis ahí. ¿Qué implantamos? Pues lo primero que nos encontramos, aspectos relativos que quizás no tengan que ver con las pérdidas de valor, pero aspectos relativos a la planificación de operaciones en planta. Hasta ese momento Faes Farma tiene un ERP que es SAP, que básicamente hay algo parecido a un master plan semanal en el cual hay que planificar una serie de cosas y aquello se transmite de una forma, vamos a decir, desestructurada a los responsables de cada línea que básicamente ponen a la gente a trabajar verbalmente en lo que está trabajando. Primer punto, la integración con el ERP y la recepción de los planes de fabricación, la delegación de responsabilidad en los responsables de cada línea para que hagan un dispatching, una pequeña planificación de esos planes de fabricación a las líneas y que directamente le salga a los operarios en planta esa información. ¿Para qué? Pues para que se haga lo que se debe hacer y para que los flujos, bueno, transfieran adecuadamente. La segunda parte, necesitamos crear a través del sistema cuadros de mando, informaciones que nos digan cómo está la planta en todo momento. Es decir, que huyamos de, si alguien quiere saber cómo estamos, tener que preguntar al responsable de turno que siempre hay en todas las plantas, que es el que tiene en la cabeza la planificación, los cambios, las máquinas, cómo va todo, etcétera, y que se convierte habitualmente en una persona imprescindible para la gestión de la planta. Bueno, pues lo que intentamos hacer es un sistema visual para que cualquier persona autorizada pueda ver en un momento dado, como veis ahí, el diagrama de los procesos en curso, si están en funcionamiento, si no, si tienen problemas, etcétera. Es decir, que la situación de la planta en tiempo real esté disponible a cualquiera que necesite verla. El siguiente paso, bien, esto está muy bien, lo de disponer de la situación en planta en tiempo real, pero además tenemos que empezar a crear algún sistema de medida, algún sistema de cuadros de mando que nos permita en real y en histórico saber dónde están nuestras pérdidas y cuánto pesan. Entonces, bueno, aquí hay dos entornos de visualización, uno más cercano al operario de la máquina, al jefe de línea, al responsable de línea, al encargado de un turno y demás, que básicamente se establece una estrategia de monitorización en base a estos tipos de indicadores que, como veis ahí, básicamente se trata de ver cómo vamos frente al teórico, o sea, cómo vamos respecto a cómo teníamos que ir. Informaciones muchas veces muy centradas en la gestión del propio turno, porque es algo caliente para que la gente pueda tomar decisiones en planta. Pero a partir de aquí, si se detecta algún tipo de problema en alguno de los indicadores que está fuera de límite, siempre, bueno, la navegación siempre en un sistema de información como Captor se produce por buceo. Hay que identificar dónde está la gran pérdida. Yo no puedo mirar todo
todos los días en mi planta tengo que mirar lo peor o lo que está fuera de límites. Y a partir de ahí empezar a bajar en la información. Entonces empieza a hacer utilidades de drill down para que cada persona que tiene que tomar una decisión disponga de la información necesaria en ese momento para tomarla de manera adecuada. Además hace falta también, bueno, veis también ahí los entornos de planificación, que está ligado con lo que os decía antes, es decir, tengo que ver cómo voy respecto a cómo iba y cómo debo ir y qué me viene. Esto es especialmente útil, evidentemente, para fiabilizar plazos, pero también en un entorno de farmacia como el de FAES, para sincronizar adecuadamente los cambios de formatos en las líneas, que cada persona sepa cuánto toca cambio y estemos prevenidos. Bueno, estos son utilidades más de detalle para bajar en la información. Básicamente aquí se utilizan reglas de gestión del tipo de las tres grandes pérdidas, ¿no? Es decir, tengo que coger los 3 medios que peor están produciendo hoy, tengo que coger las 3 causas de improductividad peores de cada uno de esos 3 medios y tengo que establecer al menos una acción para cada una de ellas. Entonces se va bajando en la navegación de la información, ¿vale? Además de esto, también hay que establecer un sistema de cuadros de mando, es decir, la información tiene que ser vista en tiempo real, pero también necesitamos sintetizarla hacia esquemas directivos de responsables para que podamos ver cómo van nuestros evolutivos. Entonces, el modelo de gestión de medida que se establece en FAES en concreto es la identificación de las pérdidas de productividad por medio de la cuantificación y el análisis del OE, que es un ratio bastante común en Lean Manufacturing, y sus pérdidas. Bueno, sus pérdidas personalizadas a las necesidades de cada planta, porque como veis aquí, en la disponibilidad, bueno, pues en FAES se decide, disponibilidad sabéis que es básicamente el tiempo de marcha contra el tiempo total que puedo estar en marcha, el por qué no estoy funcionando son los paros, ¿no? Pero sin embargo en FAES se decide definir como 2 tipos de disponibilidades, una relacionada con calidad y otra una disponibilidad, vamos a llamarle convencional. ¿Qué ocurre? Ellos, por la normativa que tienen, cuando detectan en las líneas de acondicionamiento secundario un envase que está mal hecho, necesitan parar la línea y revisar los 500, no sé si son 500 o 1000 envases anteriores y los 500 o 1000 envases que están previstos a ser envasados posteriormente. ¿Qué ocurre? Que el defectivo que realmente detectan pueden ser 5 envases, pero realmente la línea está parada 1 hora como consecuencia de la revisión que están haciendo por eso. Entonces, es una pérdida de disponibilidad, pero motivada por un problema de calidad, con lo cual lo decidimos medir de esa manera, como tal en los indicadores. Bien. Una vez instalado el sistema de Captor, que decimos, bueno, la empresa ya mide, tiene un sistema de medida y la gente se está acostumbrando, está entrenada para tomar decisiones con un sistema de medida. Muy bien, estamos en un momento muy adecuado para hacer lo que nosotros llamamos un proyecto Lean Management, es decir, en los próximos 8 meses nos vamos a poner a trabajar codo a codo con los equipos de planta que hemos definido para obtener ahora sí una mejora tangible en indicadores que ya estamos midiendo con Captor, en este caso el OE. Entonces se crea una serie de equipos de mejora, equipos Lean, los estructuramos en base a una determinada dinámica de gestión, que ahora os voy a proceder a explicar, y utilizamos Captor como herramienta soporte a esas reuniones. ¿Qué es lo primero que montamos? Lo que se llaman las reuniones de cambio de turno. Reuniones de 5 minutos, que se suelen llamar. Se llaman de 5 minutos porque tienen que tardar ese entorno de tiempo, 5 minutos. Son reuniones de gestión, de autogestión en planta, turno saliente contra turno entrante. Básicamente, ¿qué se hace? Asisten encargados y operarios de planta, se realizan en planta a pie de máquina y básicamente lo que se trata es del paso de testigo, es decir, analizar con indicadores la clave de lo que ha ocurrido en el turno saliente, ver qué viene en el turno entrante y tomar una serie de decisiones, bueno, pues para mejorar y para reaccionar en línea. Montamos también otro tipo de reuniones que, bueno, de alguna manera ya existían en FAES, aunque le cambiamos un poquito el enfoque, que son las reuniones que se llaman diarias, las reuniones diarias de producción. Básicamente se producen una vez al día, en el caso de ellos se producen a las 9 de la mañana y duran 30 minutos. Y la reunión se acaba porque ha acabado el contenido o porque han pasado 30 minutos. Es así como se hacen las reuniones. Al principio, como os podéis imaginar, las reuniones acababan porque habían pasado 30 minutos y poco a poco vamos siendo capaces de conseguir que el alcance previsto de esas reuniones pues se haga en 30 minutos. ¿Para qué sirve esto? Para ver qué pasó ayer, para ver qué viene hoy y para tomar decisiones respecto a lo que viene hoy. Y aquí acuden responsables de producción y veis que aparecen ahí también los responsables de mantenimiento. Se producen todos los días y uno de los días de la semana además viene el director de producción y el director de mantenimiento. ¿Para qué? Para dar otro enfoque ya con una visión un poquito más de medio plazo de una serie de cosas que pueden venir, ¿vale? ¿Qué herramientas se utilizan en esto? Bueno, pues básicamente se utilizan cuadros de mando y herramientas en tiempo real sacadas desde Captor y se utiliza un formato muy sencillo de direccionamiento de compromisos y mejoras que adquirimos en esas reuniones. Que se revista el de hoy, se revisa mañana. Básicamente aquí lo que se trata de hacer siempre es no abordar todo, abordar solo aquello de lo cual seamos capaces de establecer alguna acción de mejora.
Si somos capaces de mirar 5 cosas, miraremos 5, pero de esas 5 tenemos que comprometernos en hacer algo, porque si no, esta reunión no tiene ningún sentido, es una reunión activa. ¿Vale? Se monta otra reunión semanal donde, bueno, ya no estamos tan tensos, no estamos tan en tiempo real y ya se dispone, bueno, pues un entorno entre 60 minutos, entre 1 hora y hora y media, en el cual ya un grupo de gente un poquito más amplio analiza dónde están las pérdidas principales que se están produciendo y direccionan proyectos de mejora que no tienen que ver con temas de do it. O sea, hay que crear un equipo, hay que analizar un problema y hay que elaborar una solución que puede que no se haga en 5 minutos, puede que conlleve un proyecto, quizás una inversión, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hace en estas reuniones. ¿Qué se usa aquí de nuevo? Pues lo mismo, más indicadores, pero cada vez vamos subiendo en la síntesis de indicadores a nivel área geográfica y a nivel tiempo y se direcciona sobre el análisis cuantitativo de indicadores, cuáles son las áreas de pérdida, disponibilidad, rendimiento, calidad, trazabilidad, etcétera, sobre las que queremos trabajar. Siempre, como veis, el esquema de reuniones siempre es analizar el dato y en base a eso sacar conclusiones. Es un tema claro. Y a partir de ahí sacar conclusiones y hacerlo. Estas reuniones tienen que producir un output siempre. No es una reunión de discusión, es una reunión con salida de ejecuciones activas. Bueno, esto que veis ahí un poco está tachado, son diarios de reunión y seguimientos de acciones de reunión. En ocasiones también hace falta establecer lo que se llaman los grupos de mejora. En muchas ocasiones hay determinados problemas que en una reunión no somos capaces de direccionar un proyecto que los solucione. Y necesitamos un grupo de mejora que en un determinado tiempo, en un determinado, que a veces se llaman bleaches, es decir, en un determinado periodo de tiempo, se comprometa a obtener una solución implantable que mejore ese indicador. Se utilizan, veis ahí, ciertas herramientas, pues árboles de causa-efecto, etcétera, y básicamente el output de esto es eso, un análisis que permita identificar qué proyecto hay que lanzar para resolver un determinado problema cuantificado que tenemos en planta. ¿De acuerdo? Bueno, acabamos esto, seguimos funcionando y la pregunta es, pues ¿ahora qué? Porque al final, cuando te metes en un tema Lean Manufacturing en planta, pues esto sigue para siempre, ¿no? Y dura, ¿no? Se trata de que tú transfieras la cultura de la gestión a la compañía, pero esto sigue para siempre. Entonces, bueno, pues se descubren oportunidades de mejora en 2 ámbitos principalmente. Faes Farma es un grupo, hemos trabajado en una planta, hay varias plantas y hay que extender el modelo corporativo a otras plantas del grupo, para que cuando se mida la productividad aquí, quiera decir lo mismo el indicador que cuando se mira en otra línea de otra planta que puede estar en otro país. Y por otra parte, pues como era obvio, ya lo sabíamos de antemano, pero bueno, ahora cuantificadamente sale, encontramos oportunidades de mejora de la competitividad de la planta en base a trabajar también el área de mantenimiento, que, bueno, no sé si en el concreto en FAES es responsable de varios ámbitos. Uno, el mantenimiento de las propias líneas y otro, el mantenimiento de los cambios de formato en las líneas, con lo cual tiene una labor fundamental en la mejora de productividad de las líneas. Entonces, las siguientes acciones son, por una parte, extender el modelo a otras plantas productivas, en concreto la segunda candidata es Laboratorios Vitoria, la de Portugal, y por otra parte se decide implantar Prisma, nuestro sistema de gestión del mantenimiento, para optimizar e implantar un modelo Lean Maintenance en el ámbito de mantenimiento. Básicamente se trata de pasar de un mantenimiento quizás más orientado al bombero, al correctivo, es decir, a cuando algo falla ir a repararlo, a un mantenimiento orientado al liderazgo de la planta, es decir, que disminuya la actividad en correctivo y que vaya pasando más actividades planificadas de preventivo, actividades planificadas de mejoras, en las cuales mejoras en la línea, etcétera, en las cuales mantenimiento pues tiene una función muy relevante, etcétera. Básicamente ese es un poco el ámbito. ¿De qué se trata? Bueno, pues un proyecto Lean Maintenance es algo parecido a un proyecto Lean Manufacturing, pero en el ámbito de mantenimiento. Se trata de ver qué elementos aportan valor y qué elementos no aportan valor en el ámbito de mantenimiento y proceder a su mejora como tal. Eso es lo que hicimos y, bueno, y realmente aquí todavía es lo que seguimos haciendo con ellos, porque estas cosas, bueno, pues en el ámbito de mantenimiento hemos empezado hace unos meses y todavía estamos con ellos trabajando. ¿Alguna reflexión desde todo lo que os he comentado? Bueno, yo creo que básicamente, y por terminar ya, a la hora de implantar un proyecto de estas características, el enfoque nuestro, y yo creo de cualquier cosa que tenga que dar un resultado, es primero identificar dónde están las pérdidas, medirlas y cuantificarlas. Lo que os decía al principio, lo que no se mide es imposible mejorarlo, e ir a por ellas. Además, el aspecto de mejora, vamos a ver, y antes lo decía otra persona que ha hablado antes que yo, tiene que tener claramente una cuantificación en rentabilidad, es decir, una mejora que no produzca un impacto en la cuenta de resultados no es una mejora. O
sea, realmente no se trata de mejorar por mejorar, se trata de mejorar aquello que tiene rentabilidad. Si no, esa mejora probablemente no tenga ningún sentido, ¿de acuerdo? Y luego, yo creo que por último, y es muy importante a la hora de implantación, tanto de un modelo de gestión como de un sistema de información. O sea, una organización, un modelo de organización Lean, sin un sistema de información de soporte que permita identificar las pérdidas, se muere. Se muere por burocracia administrativa y se muere porque sencillamente no sabes dónde apuntar el tiro. Y por contra, un sistema de información muy bien montado en una planta que no vaya aportado por un sistema de organización que utilice activamente el sistema, también se muere. Se muere porque al final las cosas caen en desuso, salvo que tengas una organización detrás que las esté utilizando para mejorar.